casualidad. Siempre digo que hay trenes en la vida que pasan por casualidad y fue así, bueno, una excursión de un cole cuando tenía 11 años y era el 2008 cuando se preparaban los Juegos de Pekín. Fue Paquillo Fernández con Jacinto, con Montse Pastor, que era su entrenadora. Y por casualidad de la vida, la vecina de mi casa, la amiga de mi madre toda la vida, pues era maestra de inglés allí, así que si no sabía dónde vivía, pues ahora ya lo tenían todo completo, ¿no? Y bueno, sobre todo fue gracias al maestro Pepe, que fue el maestro de educación física, como todos los conocemos, que era de Galera, que organizó ese evento y que juntó a muchos niños y niñas de Huesca, Galera, Orce, para vivir una convivencia. Yo creo que al final también eso es lo más bonito. Pues yo empecé con 10 añitos y empecé, pues bueno, estando en una clase rutinaria de educación física en mi cole de Guadix, en la de una infantita, y ese día vinieron a darnos una charla tanto el que es mi entrenador actual, Jacinto Garzón, como por aquel entonces el marchador Paquillo Fernández de Guadix. Y bueno, pues nos acercaron un poquito la disciplina que desconocíamos por completo con esa edad, que todo pues era fútbol, yo estaba apuntado en un equipo de fútbol. Y bueno, en este caso pues Paquillo nos comentó de su trayectoria deportiva y en qué consistía la disciplina y nos invitaron a que la conociésemos más de cerca en las pistas de atletismo y un grupo de amigos del cole pues decidimos ir allí y ahí comenzó todo. Es verdad que empecé haciendo un poquito de todo, de saltos, de velocidad, de lanzamientos, pero al final el deporte rey en Guadix es la marcha atlética, cosa rara que no sea el fútbol, pero en Guadix es la marcha atlética y poco a poco me fui especializando en la disciplina y hasta el día de hoy con 31 años. En primer lugar llegó Alberto Amezcua. Recuerdo que yo estaba aprendiendo de monitor, estaba cursando la carrera de diplomado de educación física y bueno, pues era muy apasionado. Hice un tándem muy bueno con Manuel Alcalde, que fue el promotor de la marcha atlética en Guadix, y que nos hicimos un tándem porque yo aportaba la parte de gamificación, de atletismo jugado para captar a los niños, y luego ya él pues dedicaba la parte más formativa para la especialización. En este caso recuerdo que fuimos a dar una charla a un colegio de Guadix, Divina Infantita. Recuerdo que había uno de los chicos pues, que era muy tímido, muy callado, pero tenía un porte ya muy importante, tenía un saber estar que ya te hacía ver que era un atleta, no sé, ya tenía algo especial. Y en este caso, cuando llegó para correr un cross, que era pues, las clásicas competiciones que hacíamos locales, y ya tenía algo especial y siempre era de los atletas que destacaba tanto fisiológicamente como era muy coordinado, o sea, se adaptaba muy rápido a todos los patrones técnicos de las diferentes disciplinas que tocábamos. Y en este caso pues yo siempre digo que comencé creciendo con Alberto Amezcua y era un atleta pues, que fue creciendo de forma que era muy destacado a nivel técnico, un atleta que estaba muy bien dotado técnicamente, que yo veía un prototipo, como decía, mejorado de cualquier de los otros grandes marchadores que habíamos tenido aquí en Andalucía y en España, y eso pues me ilusionaba mucho para trabajar con un atleta con el cual sabía que podía llegar muy lejos. Bueno, yo corría, hacíamos cross en pretemporada, ¿no? Pero me gustaba, pero no sé, me gustaba más algo que era más difícil, ¿no? Porque al final la marcha viene al caminar, pero tiene una técnica y eso lo hace más compleja, entonces era como algo que me gustaba. Las vallas las odiaba, de hecho cuando en el instituto y todo me hacían pasar algo de vallas, Ter de Cooper con vallas, las pasaba por debajo pues me daban miedo, ¿no? Ya veía que la gente caía y ahora que soy atleta profesional y que veo que los porrazos son más grandes, aún más miedo me da. María Pérez pues vino unos años más tarde, igualmente una atleta que tenía magia ya en sus ojos, que como decía le brillaban los ojos. En este caso fue en un pueblo mucho más lejos, en Orce, y fui varias veces allí al pueblo y veíamos todos los que estábamos alrededor de ella. Había una chica, Isma, de Galera, que era una chica que nos ayudaba como monitora, y todos los que estaban allí, Pepe, decíamos que había algo especial. De hecho, Pepe, el maestro de educación física, me la vendió así, me dijo: todas las niñas que tenemos aquí están muy bien, Jacinto, y son muy buenas, pero hay una niña en especial de Orce que he convencido a la madre, a Paqui, una madre encantadora, y su padre, Luis, que venga por 2 días en semana, 2 tardes en semana, porque esa niña es que tiene garra, tiene algo diferente. Es decir, Pepe ya no lo aventuraba y nos la introducía así. Bueno, yo estudio en la UCAM, en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Empecé estudiando magisterio porque hice un grado superior, magisterio infantil. Cuando a mi mujer le detectaron un cáncer, cambié a fisioterapia y bueno, me gustaría sacarla. Tengo tiempo, poco, pero bueno, cuando
vaya pasando este año de juego y el año que viene tendré mucho más tiempo para sacarlo. Sí que es verdad que año de juego es año casi 100% enfocada al objetivo. Y es verdad que la llevábamos a las diferentes competiciones y sin mucho entrenamiento, es decir, con la parte más primitiva que tiene una persona, que es la capacidad de lucha y de entrega en las competiciones más locales, pues ella ya tenía mucha garra, era muy competitiva, se frustraba un poquillo si veía que no le salían las cosas, como es la misma María de hoy en día, esa capacidad guerrera que tiene, pero luego eso lo suplía con ganas de trabajar más. Sí, pues empecé ya desde, pues eso, con 11, 12 años ya empecé a hacer mis primeras competiciones de marcha atlética, Campeonato de Andalucía, que lo gané. Y fue ya en mi primer campeonato de España ya como cadete, en categoría cadete, que quedé en segunda posición. Y ahí fue como decir, ostras, parece que no se me da esto muy mal. Y así pues fui avanzando en las diferentes categorías, juvenil, junior, en todas fui campeón de España. Y hasta que ya di el salto ya a senior, ya a los 20 kilómetros, que ya fue cuando ya realmente ya me profesionalicé y me dediqué más al 100% a esta disciplina. Y bueno, con mi altibajos, pues como cualquier deportista de alto nivel, pues que he ido teniendo, pero muy contento con un poco mi trayectoria y esperando pues este año a ver si cumplo mi sueño de los Juegos. Y bueno, en el 2012, ya cuando militaba en el Cuadra de Nerja, pues fui a mi primer campeonato internacional y sí que para mí el Nerja fue ese paso a la élite, ¿no? Creo que lo pude hacer, como digo, en casa, en un club andaluz, y de ahí pues me abrió muchas puertas, no solo a otros clubes nacionales como estoy ahora mismo, el Valencia Sport, pero también pues me dio eso, conocer desde otro ámbito o ver otras competiciones desde ámbito más pequeño. Fue muy difícil porque a 80 kilómetros era muy difícil mantener esa pasión por una disciplina donde todo el equipo fuerte estábamos lejos, pero gracias a todas las personas tan buenas y con tanta dedicación que tuvo a su alrededor, como el caso de Isma, Pepe y familia, y luego Monse, Paco, y luego en este caso pues mi caso, mi labor como entrenador a partir de los 14, 15 años, pues ha sido una labor muy buena, también he crecido mucho con ella. A nivel internacional, pues imagínate, los Juegos Olímpicos de Tokio los viví junto a ella, pero veníamos de un Mundial de Doha súper duro, como ya habrá contado en muchas ocasiones, y de una gran victoria, pero muy joven, como fue el Europeo de Berlín, donde decíamos que no era un punto y final, sino que era un punto y aparte o el principio de una gran historia. Bueno, la marcha atlética básicamente se compone de dos normas, de dos reglas, que en una competición hay diferentes jueces que ellos son los que determinan pues, si lo va haciendo de manera correcta o no. Las dos normas que hay son pues, que la pierna tiene que entrar la vertical en el recta, sin que entre flexión, como por ejemplo cuando vas corriendo que va flexionada, pues nosotros tiene que ser recta entrando de talón. Y luego pues que no pueda haber pérdida de contacto, o sea que los dos pies tienen que estar siempre en contacto con el suelo. Tenemos una aplicación en el teléfono móvil donde ponemos una ventana al día donde estamos localizados por la UADA en la aplicación, y es una ventana de que una hora al día tenemos que estar localizados en un sitio para pasar control antidopaje. Pasamos control antidopaje fuera de esos horarios, ¿no? Son controles sorpresa que no sabemos cuándo. Hoy en mi caso, mi mañana empieza a las 5:50 cuando ha sonado el teléfono de la habitación, que venían, bueno, que tenía un médico para pasar un control antidopaje, ha subido a la habitación y lo hemos pasado. Sobre las 6:30 he terminado de pasar todo el control y bueno, intento dormir un poco más para descansar. Normalmente a las 8 me despierto, desayuno. Hoy he apurado hasta las 9 y algo, porque sí que es verdad que me han roto ahí el sueño. En España el nivel de la marcha atlética es muy fuerte, de hecho ahora mismo la potencia número 1 a nivel mundial junto con Japón y algún país así sudamericano tipo Ecuador. Con esto quiero decir bueno, que en cualquier otro país del mundo a lo mejor pues, hubiese clasificado en cualquier competición de esas, pero en España, pues con el nivel tan grande que hay, pues cualquier competición que no estuviera a tu 100%, pues te impedía poder estar en un campeonato importante como fue en ese caso en 2015. Que fue momentos difíciles, pero que al final pues me hizo crecer y madurar, y luego pues es verdad que al año siguiente no pude estar en Río por similares circunstancias, porque yo también pues he tenido muchos problemas a nivel de respiratorios con la alergia en primavera. Y el problema mío es que en la clasificación la obteníamos en los meses de primavera, que es cuando teníamos o Copa del Mundo de marcha o Copa de Europa de marcha. Entonces, hasta esa fecha llegaba siempre muy bien, pero como en esa competición en concreto es cuando se determinaban las plazas para el campeonato de verano, pues ahí pues mi rendimiento se mermaba mucho.
hasta que hace cuestión de 3 años, pues buscando nuevas alternativas y buscando especialistas diferentes, que he estado siempre en mi carrera deportiva buscando alternativas porque nunca dábamos con la tecla de un tratamiento para poder yo paliar ese déficit en esos meses, pues ya por fin he dado con la tecla y en esas fechas pues ya puedo rendir, gracias a Dios, al 100%. No ha sido fácil. Alberto con la alergia, pues podríamos haber dado con el remedio, con la vacuna de la alergia para el olivo, tal, que más daño ha hecho cuando tenía 20 años, pero ha sido con 27, 28, 29 años, cuando están dando con la vacuna perfecta para que él pueda en esos meses rendir mejor, o no, por lo menos que no se desvirtúe su rendimiento. Luego también los calendarios vienen como vienen. Hay momentos que han venido en el peor momento de la alergia y otros que han venido mejor, y se ha demostrado que en esos momentos mejores Alberto ha sido un top mundial y ha estado en lo más alto. Entonces, bueno, pues el calendario también, el destino a veces te tiene guardado un camino una traza para ese camino. El salto en 2016, ¿no? Cuando el año de los Juegos de Río ya empiezo a hacer hora 32 en los 20 kilómetros, conseguí la mínima olímpica B para esos Juegos. Y bueno, me quedé muy cerca de poder ir a la Copa del Mundo de Roma, que era la que daba las plazas para esos Juegos. Fue ahí un salto importante, ¿no? Y siempre lo he dicho, tenía un sueño que era ser olímpica y bueno, 2017 ya fue el salto a la élite, quedé décima de un mundial donde hicimos récord de España sub-23, lo hizo Laura, lo hice yo, pero al final, ya te digo, Laura quedó novena, yo décima y era un duelo entre andaluzas. Llegué a mi primer europeo después de 2017, que era mi primer mundial, con tan solo 21 años, y con 22 años llego a mi primer campeonato de Europa absoluto y llego y beso el santo, ¿no? Consigo la medalla de oro, consigo récord de España, ahora 26-36, consigo ser la mejor atleta mundial por muy pocos días hasta que me lo arrebataron, pero bueno, y conseguí la medalla de oro de un europeo, ¿no? Que al final para nosotros el europeo es la base de una pirámide, luego está el mundial y luego los Juegos Olímpicos. Y creo que fue un antes y un después y fue para, bueno, poner en valor al equipo de trabajo y todo lo que veníamos haciendo los años anteriores. Han sido momentos duros porque el deporte de alto rendimiento, de alto nivel, te lleva a eso, es decir, para poder llegar a una gran competición, lo más importante es la salud, y de tanto repetir un gesto técnico, incluso cuidando la parte más preventiva posible, pues vienen las molestias, las lesiones, como ha sido el caso de María, o aspectos de enfermedades, como el caso de Alberto con el tema de la alergia. Y en todo caso lo que hacemos es primero hacerles ver que estén tranquilos, que cuando el día que nos sale, pues trabajando y ponernos en manos de los profesionales, se curarán y podremos seguir saliendo adelante, y que sobre todo que mantengan la pasión y la ilusión por lo que están haciendo. Y al final ellos han demostrado ser dos grandes atletas, no solo por las medallas que han conseguido y por sus resultados, sino por esa capacidad de superación, de cada vez que se han caído, se han levantado con más fuerza. Pues las pruebas ahora mismo oficiales que hay en la marcha, hasta hace poco estaba la prueba de 20 y 50 kilómetros, los 50 kilómetros después de los Juegos Olímpicos de Tokio pues desapareció y introdujeron la de 35 kilómetros. En España las plazas olímpicas ya se empiezan a conseguir en el verano previo, antes, ¿no? Es decir, en 2023 ya empezábamos a conseguir las plazas. Uno de los requisitos para tener la plaza es tener la mínima olímpica que exige la World Athletics, que en mujeres hora 29-20. Pues yo la hice el primer año en 2023 en Córdoba, que hice ya récord de España, ahora 25-30. Y otro de los requisitos que pedían, los criterios de la competición del verano, era que en la marcha había que quedar entre los 5 primeros. Quien quedara entre los 5 primeros, tanto en hombres como en mujeres, era plaza directa para los Juegos, siempre y cuando al año siguiente demostrara un estado de forma adecuado. Y las demás plazas pues se empiezan a jugar el año de los Juegos, con lo cual te da ventaja porque ya tienes el objetivo, el foco para trabajar y preparar bien esos Juegos y no tienes que hacer varios picos de forma. Nos exigen una marca mínima olímpica, que es la que establece el Comité Olímpico Internacional, que esa marca ya la tengo, la hice este año pasado en el Campeonato del Mundo en Budapest. La marca mínima es 1 hora 20 minutos y 10 segundos y yo en el Campeonato del Mundo hice 1 hora 19 y 28 segundos. Y bueno, por ese lado ya tengo una cosa ganada, pero ahora tenemos que ganarnos las plazas, que son 3 por país. Y lo que sí sabemos ya que normativamente
Es un relevo donde hay dos postas, es decir, dos postas que hace un mismo hombre y dos postas que hace la misma mujer. No es un relevo con 4 relevistas, sino un relevo con 2 relevistas, hombre y mujer. La forma de ejecución va a ser chicos, chicas, chicos, chicas. El chico empieza y la chica terminará. Los 2 relevistas conjuntamente tienen un número de tarjetas, a partir de 4 tarjetas serán sancionados en pit lane. Las tarjetas se acumula al equipo, no al deportista en sí, y es una maratón, realmente la distancia de una maratón fragmentada en 4 tramos en relevo. Viví unos Juegos Olímpicos que pensaba que iban a ser mucho peores, ¿no? Sin público. Al final visteis que en Sapporo, con los chicos que fueron los primeros en competir 20 kilómetros, empezaron a tener espectadores, y ya la última prueba, que era los 20 femeninos, estaba lleno, ¿no? La gente, verdad que con sus mascarillas y todo, en todo momento estuvimos muy cuidados, fue todo como muy estricto, y se pudo celebrar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero sí que es verdad pues que no lo celebré ni lo disfruté como me hubiese gustado con mi familia, que ya tenían el viaje sacado, pues, o con otras cosas. Pero bueno, como era en modo burbuja, lo pude vivir con mi entrenador al lado todo el día, 24/7 juntos, y creo que también eso lo hace especial tanto para él como para mí, porque al final el entrenador no ve nunca todos los pasos del atleta, ¿no? En esos sentidos de, bueno, las horas previas o las horas después, y en este caso pues sí las puedo vivir así. Todo el mundo se acuerda del primero, segundo, tercero y del quinto en cualquier competición, pero el cuarto nadie se acuerda, ¿no? Y sí que es verdad que fue muy amargo porque, mira, hicimos una buena chocolatada, como siempre hemos dicho, Álvaro y yo, fuimos 3 cuartos puestos en unos Juegos Olímpicos que está muy bien, que cualquier disciplina quería tener a 3 atletas siendo cuartos, siendo finalistas, pero sobre todo era la manera en la que lo habíamos vivido cada uno, ¿no? Primero Álvaro, que bueno, como dice él, no lo vivió, pero había mucha diferencia entre uno y otro. Luego vino Martún una hora antes que yo, donde la tuvo, la disfrutó y en los últimos metros se le fue. Sí que es verdad que al final la distancia a los 50 kilómetros es lo que tiene. Y yo pues la rocé, la tuve y se me fue. Bueno, siempre digo que las cosas pasan por algo, y si no la tuve que tener sería por algo. Hay que seguir trabajando y aquí estamos de camino a París. Empezó un ciclo en el que han venido mis mejores resultados a nivel deportivo, con el 9º puesto en el Campeonato del Mundo en 2022 en Eugene, el 4º puesto europeo ese mismo año en Múnich. Este año pasado pues quedé 13º en el Mundial de Budapest, con marca personal, que en cualquier otro campeonato del mundo anterior hubiese sido medalla, pero ese año pues la gente tuvo un nivel estratosférico, y ese mismo año quedé 4º en la Copa de Europa. O sea que vengo de encadenar ahora resultados muy positivos, que eso me refuerza mentalmente, y que yo es lo que necesitaba, ¿no? Tener esa continuidad y sentirme bueno, que no tenía esos altibajos tan grandes, y que ahora mismo pues puedo medirme con cualquier rival a nivel internacional de tú a tú, y que puedo aspirar, pues lo primero, intentar asegurarme esa plaza olímpica, y después de eso soñar y sabiendo que puedo estar ahí pues en los puestos de cabeza. Cuando acaba Tokio la mirada estaba puesta en París, porque había 2 años, que tampoco teníamos mucho tiempo. En verdad son 2 años y medio, pero el medio ese no se cuenta. Y no es como en otros juegos, ¿no? Donde normalmente pues el año posolímpico se baja un poco el pistón, pues recupera psicológicamente y físicamente, al final un desgaste de muchas emociones durante la preparación, ¿no? En este caso pues no fue así, fue objetivo ya puesto en París, de ir buscando, haciendo competiciones y buscando a las mínimas, y plazas para los veranos, que al final son los eventos donde te dan las plazas para el siguiente verano. Y eso, no descansé un momento, solo pensaba en París, y bueno, el tiempo pasa volando y tan rápido que mira, ya estamos en 2024. Su mente es privilegiada, ella es capaz de sacar siempre su 110% desde que era pequeña, y eso augura me da la motivación de que podemos llegar bien, pero ahora más que nunca vamos día a día, partido a partido, como dicen en el fútbol, y entrenamiento a entrenamiento. El 21 de agosto lo pasé regular la noche previa a ese mundial, porque bueno, al final no es solo ponerme nerviosa, pero ahí sí que se me juntaron pues, bueno, la descalificación del 2022 en la misma distancia, en el mismo evento, ¿no? Como el Campeonato del Mundo, y ahora tenía que demostrar que había mejorado, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que estuve unos nervios, tuve que pedir pues, melatonina al servicio médico, dormí poco, de hecho me levantaron ellos por si me quedaba durmiendo, y bueno, estuve 3 días madrugando a las 3 de la mañana porque la competición lo requería,
Y nada, al final cuando pasó lo que pasó en el 20, pues me quité ese peso de encima que al final es importante, ¿no? Para valorar bien el trabajo que se había hecho, los malos momentos que había pasado y tomármelo de otra manera, ¿no? Y al final yo creo que todas las lágrimas que solté en el 20, que en el 35 ya visteis que no lloraba, no, estaba como en una nube. Y María, pues con la lesión, pues fíjate lo que también el destino le ha marcado. Seguramente la lesión ya venía de tiempo atrás, pero ganó las 2 medallas lesionada, pero si se hubiese diagnosticado antes, quizá no hubiese estado en la línea de salida, no hubiésemos sabido hasta dónde era capaz de llegar. Los primeros dolores que tuve de la lesión fue el 3 de julio, pues lo sé porque fue cuando hice una resonancia en los servicios médicos de Madrid y no detectaban nada, entonces, como dicen ellos, por suerte, pues no vieron nada y pude competir en el Mundial. Por desgracia, pues que sea para mí, porque estaba en un mejor estado de forma, me estaba cuidando muchísimo y cuando uno más se cuida, pues aparecen más cosas. Y el 8 de noviembre, gracias a Miquel Cos, pues me detectaron que tenía partida por la mitad la articulación de la sacroiliaca. De una atleta que para mí pues, es una leyenda y ha hecho un hito, y como ella siempre dice también, y le hago ver, entender, que no son las medallas lo que perdurarán, sino el legado que deje en los más jóvenes, sino el ejemplo que deje como deportista y en que sea cercana siempre, sea humilde como lo es. Eso es lo más bonito y lo mejor que puede dejar a la sociedad y al mundo. Cuando empecé ponía sobre la balanza y decía que era un 50% a nivel físico y un 50% al psicológico, pero ahora ya con el nivel de experiencia que tengo y madurez te diría que pesa más el estado psicológico y cómo llegues mentalmente a una carrera que incluso a nivel físico, porque al final cuando compites a nivel internacional y en los niveles en los que estamos, digamos, la preparación de un deportista respecto a otro son muy parecidas y el estado de forma es muy parecido. Lo que marca la diferencia al final pues, es el que más reforzado mentalmente llegue y el que en los últimos kilómetros sea capaz de aguantar, digamos, ese sufrimiento más. Ahí es cuando se decide y el que tiene ese último empuje de decir tengo que sufrir un poquito más, el que al final se lleva el gato al agua. Y mira, pues un atleta, como siempre digo, ojalá estemos en los Juegos Olímpicos de París porque se lo merece por toda la trayectoria que lleva, pero un atleta que ha sido más de 14 veces campeón de España desde las categorías inferiores, que ha sido campeón de España absoluto en la mejor generación de la marcha española, mejor marcada española de la historia, finalista mundial, está en 3 mundiales, 3 europeos, bueno, creo que un atleta que ha dado muchísimo, que tiene mucho todavía que dar y pues que el destino le debe además todavía una gran cita a pesar de que ya ha tenido grandes momentos históricos. Me gustaría seguir pues bueno, el legado de Jacinto, que como siempre digo, empecé con él. De hecho, yo cuando empecé a marchar, él competía todavía en marcha atlética, en mi primera medalla en un campeonato de España que fue cadete, los dos coincidimos en la misma competición, él haciendo los 50 kilómetros y yo haciendo los 5 kilómetros de cadete, y hasta a día de hoy. Y para mí, siempre lo digo en todas las entrevistas, que para mí Jacinto, más que un entrenador, es como un hermano mayor y me une una relación súper bonita y que tiene unos valores, Jacinto, que nos lo inculca a todos desde pequeño y me gustaría a mí pues coger su legado o estar junto a él y seguir aprendiendo de él y poder pues, a la gente joven que viene por detrás pues intentar inculcarle esos valores, más que si llegan a ser buenos o no buenos, lo que sea, pues valores que yo creo que son muy necesarios en la sociedad y en el día a día. El 21 y el 24 van a ser días mágicos que no voy a olvidar, como el día de agosto de 2018, que van a quedar para el recuerdo, pero bueno, ahora están metidos ya en un cajón todos esos recuerdos y ahora hay que seguir trabajando para París 2024. Y yo espero que los Juegos Olímpicos de París pues siga ese crecimiento tanto deportivo como personal que María Pérez nos puede aportar a todos, porque es una atleta, pues, es una atleta que está llamada a marcar una historia en el deporte español.